Tema para aprender si hay alguna inquietud. Temperatura de los océanos. ¿Cuántas veces uno escucha que están subiendo? Bueno, vamos a saber hoy día el por qué y si es efectivo que están subiendo. Y para eso estamos en contacto desde la ciudad de Concepción con Marcus Sobarzo. Él es director del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción. Don Marcus Sobarzo, bienvenido a Conectados. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. Como bien lo dijo Jorge, vamos a hablar de los océanos. Hablemos principalmente cuál es su importancia. Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista de la física de los océanos. Si bien es cierto, siempre se dice que la vida en este planeta depende del Sol. Hay planetas vecinos a nosotros que reciben igual radiación solar, pero una de las diferencias con otros planetas es que nosotros tenemos el 71% de la superficie terrestre es océano. Y este océano entonces cumple un rol único en absorber y redistribuir la energía que llega del Sol, algo que no ocurre en nuestros planetas vecinos. Entonces el océano nuestro tiene esta capacidad de absorber una gran cantidad de calor que cae en forma desigual sobre este planeta porque es una esfera, y como cae en forma predominante en el ecuador, es el océano junto con la atmósfera quienes redistribuyen este calor en toda la esfera. Y parte entonces de mantener el clima terrestre es debido entonces al océano. Por eso es que, por ejemplo, hoy día tuvimos el caso del huracán Idalia en Estados Unidos, y pasó por Cancún, donde uno aprende ya que dice el huracán se nutre de la temperatura alta del océano, de las aguas, y genera más inconvenientes. ¿Por qué hay océanos que tienen temperaturas más altas que otros? Por ejemplo, que nosotros, en la costa del Pacífico, que nutre a Sudamérica. Bueno, porque este planeta, entre las cosas que tiene novedosas, ¿cierto?, es que está rotando, y el océano tiene la huella de la rotación de la Tierra. Entonces, los campos de presión que se producen producto justamente de la entrada de radiación al planeta, junto con la rotación de la Tierra, hacen que las cuencas oceánicas también roten. Y al rotar, entonces hay transporte, se provoca transporte de calor en exceso que hay en el Ecuador, se desplaza hacia las altas latitudes, hacia los polos, y aguas frías que vienen desde las altas latitudes viajan a través de las costas y llegan entonces al Ecuador, enfriando el Ecuador. Entonces ese giro que lo poseen todas las cuencas oceánicas, el Pacífico Norte, el Pacífico Sur, el Atlántico Norte, el Atlántico Sur, el Índico, al estar rotando, entonces están de una manera natural exportando calor desde el Ecuador y calentando un poco las altas latitudes, y de eso entonces permite que el planeta se mantenga en un cierto grado de equilibrio. ¿Cómo ha ido variando la temperatura últimamente, Marcus, en los océanos? Bueno, la temperatura ha variado desde la época preindustrial hasta estas décadas actuales, más o menos en 1,2 grados Celsius. Esto puede parecer poco, pero el problema es que a veces nosotros no distinguimos en que una cosa es la temperatura y otra cosa es el calor. Y son dos conceptos diferentes. Entonces lo que pasa es que el océano es capaz de absorber mucho calor, mucho, pero extremadamente mucho calor, sin fluctuar tanto su temperatura. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando tú vas a la playa, ¿cierto?, en el verano y te queman los pies en la arena, porque está muy alta la temperatura, es decir, la arena no es capaz de absorber calor y su temperatura se dispara rápidamente. En cambio, el océano es como una esponja, absorbe calorías, y su temperatura varía muy poco. Pero eso poco que varía
significa que ha absorbido una cantidad enorme de calor. Más del 80% del calor en exceso debido al cambio climático actualmente está en el océano. Lo ha absorbido el océano. O sea, estas altas temperaturas, por ejemplo, que ha tenido el hemisferio norte, Europa, por ejemplo, ¿tiene relación directa con el aumento de las temperaturas del océano? Tiene que ver con los tipos de aguas que llegan, ¿cierto?, a esas latitudes. Y particularmente esas latitudes están afectadas por la corriente del Golfo, que transportan aguas cálidas desde cercanías del Ecuador y las transportan a las altas latitudes, todo el sector de Escandinavia, Mar del Norte. Entonces se ven influenciadas por aguas relativamente cálidas que vienen entonces desde sectores más ecuatoriales. Y ese círculo, esa rotación, ese giro, se debe entonces a lo que explicábamos antes, cómo circula el viento inducido por la rotación de la Tierra. ¿Cómo afecta el efecto invernadero y el calentamiento global el alza en las temperaturas? Bueno, el efecto invernadero es lo mejor que le puede pasar a este planeta desde cierto punto de vista. Si no existiera el efecto invernadero, nuestro planeta estaría bajo el punto de congelación, es decir, estaríamos casi a 18 grados bajo cero. El problema no es el efecto invernadero, el problema es el exceso de gases que ha ido a parar a la atmósfera y que está entonces incrementando o haciendo mucho más fuerte el efecto invernadero. Pero el efecto invernadero es un proceso natural de este planeta y gracias a él tenemos los agradables 15-20 grados de temperatura. Si no, estaríamos bajo el punto de congelación. El problema es que este efecto natural, bondadoso por así decirlo, se ha transformado en un dolor de cabeza porque los gases que han ido a parar a la atmósfera han ido en un aumento exorbitante, desembocado. Entonces, ese es el problema. La física de este planeta funciona bien. El problema es que el exceso de gases producto de la intervención humana ha sido de tal magnitud que un efecto natural lo ha transformado entonces en un dolor de cabeza. Profesor, el aumento de las temperaturas del océano, ¿qué efecto tiene en el ecosistema? Bueno, uno mayor que tiene es que mientras más alta es la temperatura del océano, el océano es menos capaz de retener el CO2. La mayor parte del CO2, que es un gas invernadero, está en el océano. Si la temperatura del océano sigue aumentando, el océano, por la capacidad, la solubilidad que tiene ese gas, es menos efectivo en retener el gas. Entonces, con el aumento de la temperatura, esto entra en un círculo vicioso, es decir, aumenta la temperatura del océano, el océano no es capaz de retener CO2, tanto CO2, ese CO2 sigue presente en la atmósfera y ese CO2 presente en la atmósfera sigue aumentando la temperatura. Entonces se entra en un círculo muy nocivo y que nadie sabe bien cómo va a terminar. Es decir, realmente uno tiene que decir que cuando se hablaba de que el cambio climático iba a venir en el fin hacia un futuro, el tema es que el futuro ha llegado, el futuro ya está instalado y no todos lamentablemente tienen la conciencia de la crisis en la cual estamos envueltos. Y a propósito de eso, ¿se puede combatir ese aumento de temperaturas, Marcos? O sea, ¿se puede hacer bajar? ¿Se puede bajar la temperatura realmente? Bueno, o sea, si lo que se aprobó en París, ¿cierto? En el 2015, estos acuerdos internacionales estaban tratando de que de aquí al 2030, 2050, este ascenso no superara 1.5 grados sobre la época preindustrial. Los pronósticos no son tan alentadores y dicen muchos que esto se va a sobrepasar y que fácilmente va a pasar sobre 2 grados Celsius. Esto tiene, o sea, las formas de combatir a esto, el
las organizaciones internacionales, la ONU, y entre otros, han propuesto soluciones en varios sectores. Por ejemplo, en uso de energía, uso de agricultura y alimentación, cómo se administran los bosques de este planeta, todo lo que tiene que ver con transporte y todo lo que tiene que ver con organización de ciudades. Y claramente ahí hay roles que pueden ejecutar los países de manera de tratar de comprender la gravedad de lo que vive el planeta y que va a vivir este planeta en los próximos 30 años. No estamos hablando de aquí a 500 años más, estamos hablando de aquí a 30 años. El futuro llegó, como dice usted. Profesor Marcos Sobarzo, director del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción, desde Concepción. Muchísimas gracias por este baño de cultura respecto a la temperatura de los océanos. Muy amable, muchas gracias. Ok. Que le vaya muy Hasta bien. luego. Gracias a ustedes. Saludos. Chao, chao. Gracias. Oye,